Ya han pasado casi 4 años desde que terminé la secundaria. Me siento ya un viejito. Ya me dan ganas de sentarme afuera de mi casa y estar sentado por horas viendo la nada, pero lastimosamente aún me queda mucho por vivir. Así que aquí les van unas anécdotas que puedo rescatar de mi casi inexistente cerebro. Los maestros, estos grandes ejemplares, se caracterizan por ser individuos con título en enseñar a chamacos miados, con hormonas en exceso, no más que había ciertos maestros que eran algo peculiares, por así decirlo. En primero de secundaria tenía una maestra que daba biología. La llamaré Sagrario porque no me acuerdo de su nombre, y eso que casi me reprueba. Jeje. Esta maestra me daba miedo. Era muy exigente en cuanto a su especialidad. Quería que cada hoja del cuaderno tuviera margen de color rojo, enumerar cada hoja, que el cuaderno tuviera 200 hojas y que siempre a la hora de entrega pusiéramos título y fecha. No sé por qué querían los márgenes, les encantan chingar con eso, como que en los cuadernos ya vienen con un margen. Pero bueno, realmente por lo que esta señora casi me reprueba era por la puntualidad. Ella decía que siempre deberíamos estar puntuales en el salón y si llegábamos tarde nos ponía falta. El problema es que siempre nos tocaba 2 horas con ella. Así que si se nos ocurría llegar tarde, eran 2 faltas. El problema era que ella siempre llegaba tarde y siempre aprovechábamos para salir, ya sea a despejarnos o ir al baño. No más que yo siempre tuve la mala suerte de que cuando salía ella llegaba y me quedaba afuera y con doble falta. Ya tenía 13 retardos en mi escuela para reprobar, tenías que tener 14 retardos. Estuve a punto de reprobar gracias a esa señora. Tenía una maestra que ella impartía la clase de matemáticas. Ella presumía que era la única maestra que tenía de matemáticas en esa escuela. Vete a saber tú cómo le hacía para estar con cada clase. Pero bueno, yo siempre fui malo en matemáticas. De hecho, en su clase siempre me iba como en feria. El trabajo que ponía siempre se ponía cada vez más difícil. De ahí comenzó mi evento canónico, X y Y. Estas dos chingaderas, cómo me hacían batallar, despejar X y no sé qué tanto era. Pero hey, gracias a esa materia uno se volvía social, porque teníamos a veces que preguntar entre nosotros mismos quién sabía cómo resolver ese problema. Y al chile yo copiaba hasta el último punto y coma. El problema era que me descubrió a mí y a otros güeyes. Y ya cada vez que entregaba un trabajo me decía a quién se lo copié, que nunca había tanta burrada escrita en un cuaderno. Afortunadamente ya existen muchos medios para hacer la tarea. Lo malo es que si te pasan enfrente a resolver problema matemático, dudo mucho que te puedas liberar. Yo tenía dos maestros de español. Bueno, uno era la maestra de español y el otro era el practicante, que estaba a punto de ser maestro de español. Entonces ellos dos estaban impartiendo la materia juntos, lo cual me daba miedo, ya que la maestra siempre estaba atrás observando que estuviéramos poniendo atención. Los de atrás ya no tenían cómo librarse. En fin, los dos me agradaban. Lo que no me agradaba, ponía ejercicios de caligrafía. Es que dijo que había alumnos que su letra ya no se distinguía entre letras musulmanas y jeroglíficos. Y ponía un chingo, 7 o 10 cuartillas de puros ejercicios de caligrafía. Lo peor es que esa madre siempre venía con otro trabajo aparte y los dos valían 50%. Y si no tenías uno ya no te los contaba. Ese güey se pasaba de ver. La maestra de geografía. Ella se encargaba de la materia de geografía, obviamente. Era una señora ya algo mayor. Y esto es un detalle muy importante, ya que cuando iba a la clase, ella se quedaba dormida. No sé, era inesperado los momentos donde dormía. Cuando menos acordábamos, estaba sentada, ya con los ojos cerrados. No hacíamos ruido para que ella durmiera, y no porque nos cayera bien, sino que mientras que ella dormía, los demás comían o hacían tareas de otras materias. También tenía una mala memoria. A mí me decía a veces Kevin, Ivin o Mark. No sé por qué, incluso un día me confundió con otro alumno y ponía los trabajos al otro alumno. Afortunadamente me di cuenta antes de que pasaran a mayores, pero lo que más caracterizaba a esta señora era que siempre encargaba resúmenes. Todo el año con ella solo encargaba resumen. Su examen fue un resumen, su proyecto fue un resumen, todo con ella era un resumen. Y lo peor, que no eran resúmenes cortos, eran largos. De verdad, a veces tenía que dedicarme 5 horas en esa materia porque eran resúmenes que me llevaban 10, 11 cuartillas, a veces hasta más, porque si teníamos un resumen en corto, siempre decía que de seguro ni leíamos o que teníamos flojera. También una vez llegó enojado azotando la puerta del salón y le aventó un borrador de pizarrón a un alumno. Cuando se fue fuimos a observar la pared donde había chocado el borrador y mi compañero vio cómo había dejado un pequeño daño a la pared. Desde ese día ya no volvió a hablar en clases.